Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me contenta nuevamente llegar hasta ustedes y por este medio, como semanalmente lo hacemos, llevar una palabra que espero te sea de bendición. En estos últimos tiempos, estos últimos meses específicamente, los venezolanos, aun cuando estemos muy lejos del lugar de los acontecimientos, hemos vivido momentos bastante angustiosos, de mucho temor, en los que pudiéramos prácticamente ilustrarlos como que si estuviéramos en medio de una tormenta. Hubo gente que viviendo en los sectores donde fue bombardeada el país, cosa que habíamos visto antes en otros países, nunca nos había pasado a nosotros, esta situación se presentó. Imagínense cómo fueron los momentos de angustia tras detonación, incendios como estos, cuando todo el mundo pensaba que ya la muerte se aproximaba donde usted estuviera. Es una situación de angustia, de temor, es una tormenta que pudiéramos nosotros perfectamente estar más o menos hablando, ¿verdad? Por eso yo quiero ir a la palabra de Dios y buscar una porción que en medio de todo esto traiga fortaleza a mi vida. Voy al Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículo 35 al 41, y quiero leer esta porción que dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como él estaba, en la barca. Y había con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero meditar en esta porción: paz en la tormenta. Sí es posible que nosotros hayamos vivido momentos así. Yo estoy a 3 horas de Caracas. Esta cuestión se dieron y sin embargo el otro día en la mañana era evidente el temor que había en la población, aun cuando estábamos lejos. Y hubo compras muy nerviosas, desde muy temprano los negocios se llenaron. Lo digo porque yo mismo caí en esa situación, fui porque tenía temor de que esto se extendiera de alguna manera y fuera más allá. Hice compras para tener conmigo algunas que otras provisiones, ¿verdad? Pero las cosas vienen dándose así. Hubo una situación de angustia, de mucho temor, y todavía estamos orando y agarrados del Señor, pidiendo que estas cosas no se repitan en nuestro país como en ningún otro. Miren, viendo a la palabra, conseguimos en esta porción que el Señor da una orden: pasemos al otro lado. Quería reunirse con sus discípulos, quizás cansado de la gente de todo el día. Y cuando Dios da la orden o cuando Él invita, mis hermanos, tendremos que dejar la multitud, como en este caso, y buscar la paz y sosiego. El Señor no le dijo exactamente qué cosas iban a pasar. Vamos hasta allá. Y atraviesan ese mar, que es un mar propio de la región palestina, la región hebrea, ¿verdad? Y allí se encuentran entonces cuando esta situación se presenta. En medio de todo aquello, ya en la noche, no era muy extenso el mar, pero ya era de noche, ¿verdad? Ellos comienzan a sentir que las cosas van cambiando. Cuando obedecemos su palabra, mis hermanos, son inevitables las tormentas. Es interesante que vamos a ver en esta porción que el hecho mismo de que Jesús estuviera en la barca no impidió que las tormentas llegaran. El hecho mismo de que tú medites en las cosas del Señor y busques de una manera muy vehemente las cosas de Dios no va a evitar que la prueba y la tentación lleguen a tu vida. Cuando obedecemos su palabra, como le dije, son inevitables las tormentas. En medio de todas las cosas, Dios quiere probar nuestra fe. Fue una situación que el Señor en este momento con sus discípulos le tocó hacer una evaluación en medio de todas las cosas. Porque la magnitud de tu tormenta tenemos que evaluarla, porque aunque Él ya esté en tu barca, las cosas te van a dar, aunque no te parezca, ¿verdad? Y es que no vas a levantarte para ver a Jesús quizás. Allí es cuando usted quizás se lo pregunta. Mi hermano, tu tormenta es tu huracán y te asusta. Quizás para muchos no tendrá que ver, porque esto llega a tanta gente donde esta situación no ha pasado. Quizás viene producto de una presión económica que tienes, una deuda, una cosa, un problema de orden social, con un hijo, un diagnóstico médico, y eso es tu tormenta que te permite entonces caer en una especie de una crisis de pánico.
de situación que no sabes qué hacer, y algunos hasta se lanzan de la barca, algunos hasta atentan contra su vida, que no es la actitud de una persona cristiana, pero esa tormenta, este huracán, te va a crear todo el conflicto. Y en medio de todo eso, como conseguimos esta porción en la palabra, es fácil cuestionar a Dios. Y aquí le preguntan a los discípulos: ¿acaso no te importa que vamos a morir? Vamos a perecer todos. Hasta él lo incluyeron como que iba a morir ahogado en medio de aquel mar. No te importa. Muchas personas en situación de conflicto, de dolor, se preguntan: ¿y dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? Me ha tocado estar más en un servicio fúnebre escuchando personas allí llorando: ¿y dónde? ¿Qué pasó? Dios, no escuchaste mi oración. Y todo el mundo comienza en una especie de acusación contra Dios. No me gusta decir esta frase, me ha tocado ser el abogado de Dios en un momento así, cuando tanta gente comienza a proferir lo que serían sus insultos, sus reclamos, ¿verdad? Allí en medio de todos estos discípulos que sí habían escuchado cómo el Señor hacía las cosas, es posible que hubo mucha oración, ¿por qué no? Acción y hasta clamor, sacaron agua, lanzaban por aquí, algunos clamaban, como quizás nosotros en muchas ocasiones nos toca, viviendo momentos de ansiedad en un hospital, buscando un remedio, un examen, y usted no sabe qué hacer, y estás allí en medio. Los discípulos les tocó vivir eso. Nunca he pasado por un momento así, que pudiera ser de algunos momentos, pero no quizás con esta magnitud. Allí hubo de todo eso, quizás clamor, quizás acción, pero no hubo fe. Ellos, yo creo que en ningún momento pensaron que a través de la porción de la palabra de la fe en el Señor las cosas se podían detener. No me considero un héroe de la fe, porque no es así, un hombre que tuviera el poder, como he visto en muchos, pero sí me ha tocado orar por momentos donde hay enfermos y Dios ha sanado. Me ha tocado reprender demonios y Dios los ha sacado. Me ha tocado depender de Dios y el Señor ha provisto en medio de todas las cosas. Aquí no hubo fe en esta situación. El Señor estaba evaluando la fe de esta gente, porque cuando tú estás en tu crisis, las cosas se comienzan a ver de una manera distinta. Y hermanos, si tú estás en medio de la tormenta, que puede ser ahora, como les he ilustrado con la experiencia venezolana, si tú estás en medio de la tormenta, nos toca verlo de una manera distinta. Y déjame decirte esto, y quizás no lo compartas conmigo. El consejo que te doy es: cállate, no te vas a morir. Dios va a guardar, Él cuidará de ti, dice la palabra. Si estás confundido, cállate, no sabes qué hacer, y preguntas a Dios: Señor, ¿dónde estás? No te veo por ninguna parte. Y pareciera que estamos solos en medio de la situación. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a cruzar ese mar de problemas, ese mar de angustia, de que quizás no sabes qué hacer y pensarás que ya está Dios como que se olvidó de ti. Encontramos aquel pasaje de Mefiboset allá en el Antiguo Testamento, cuando David llega a ser rey y se acuerda de aquella promesa que le hizo el papá de este muchacho y ha preguntado: ¿queda alguien de la familia de Jonatán a quien yo pueda bendecir? Y alguien se acordó por allá en el sitio: queda un muchacho, él está renco, no puede caminar, está en esta condición. Es más, cuando tuvieron que salir huyendo, él se cayó y sus tobillos se dañaron. Él queda por allí. Lo de Barros llamaban el lugar donde estaba, y lo mandaron a buscar. Le dijeron: el rey te mandó a llamar. Él no lo podía creer, él pensó que quizás era para ajusticiarlo, porque como era de descendencia real. Y allí lo llevan, y David le dice: has venido, ven, quiero devolverte lo que el diablo te robó. Vas a comer a la mesa del rey, te vas a sentar conmigo, vas a vivir en estas circunstancias. Y hermano, el Señor nos ha llamado a tener una vida en abundancia, una vida que si en la tierra no lo podemos disfrutar, la palabra de Dios nos dice que tendremos nuestro lugar asegurado allá junto al Señor. Mi hermano, si estás confundido, no te calles, vamos a cruzar ese mar de problemas. La pregunta sería: ¿por qué tienes miedo? Bueno, es normal, los seres humanos, el temor a perder la vida, pero para poder llegar a la eternidad y comenzar a disfrutar lo que Dios ha prometido para nosotros, tenemos que despojarnos de esta materia, de este cuerpo, para acudir ante su presencia. Él dice en su palabra que debemos confiar. El libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, o sea, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué bueno que esto es así.
Y si estamos en medio de aquel bote que como se nos ilustra en este momento, ¿verdad? Allí estaban esa gente, los discípulos junto con el Señor, hombres de experiencia en el mar que hubieran podido salir en otras circunstancias de esto. Pero aquí se sentían ya que estaban vencidos, que iban a perecer. Y por eso claman al Señor en ese instante. Hermanos, si estamos en el bote de su palabra, por decirlo de otra manera, en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 16 dice: porque ¿de quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Ubiquémonos como el Señor lo hubiera hecho. Creámosle a un Dios grande y maravilloso. Y hermano, el Señor no te ha dado espíritu de temor. El Señor te llama a que actúes en la fe. Lo he dicho muchas veces en estos espacios. Mucha gente que estando por fuera sabe de nuestra situación en Venezuela y dice: ¿cómo lo hacen ustedes? Ganan en bolívares que no vale nada y gastan en dólares y Dios provee. Nos bendecimos el uno al otro. He aprendido la bendición de lo que es dar y dar a unos y a otros, no dinero, no tengo dinero. Si tengo algo de comida, de arroz, le da el uno al otro y dependemos de Dios. Hermano, no dependas de tus habilidades. El Salmo 112 dice: no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Eso es importante. Si me pongo a pensar cómo hago para rendir la economía, para esto deberíamos quitar una comida de las muchas que hacemos, no puedo salir. Sí, hay situaciones, hay limitaciones. Y Dios nos ha llamado a tener dominio propio, a tener una condición en la cual pudiéramos manejarnos de una forma u otra, confiando en su promesa de que Él no va a faltar, de que su misericordia siempre estará con nosotros. El Señor caminó sobre la roca, me dice la palabra, y eso me hace a mí tener la confianza de que Él estará conmigo. La fe cristiana no es una mera teoría que tenemos y que nosotros quizás manejamos de una forma muy hábil. La fe cristiana está en los hechos que tenemos. Como les dije, nuestro país está orando, estamos creyendo a Dios. Hay muchas promesas, muchos rumores, se dicen de todas maneras, y se lo hemos dado al Señor. Señor, tú tendrás el control. Tú nos vas a dirigir de una u otra manera. Mucha de nuestra gente, a lo mejor entre ustedes que me están escuchando, que están por fuera, están como clamando y pidiendo qué podrá hacer. Y le hemos puesto al Señor allí. Nos hemos unido al dolor de aquellos que murieron, pero muchos. Y hemos orado por ellos, que el Señor sea guardándonos en medio de todo eso. Habrá una tormenta que siempre vamos a tener allí. Habrá siempre ese momento de angustia, quizás ese huracán que te envuelve. Pero qué bueno cuando tenemos una confianza puesta en el Señor. Es interesante cómo se ha testificado de Jesucristo ante muchos. Y alguna gente dice: pero yo no entiendo cómo usted está tranquilo, cómo puede hacerlo. Porque le hemos entregado al Señor nuestra vida. Señor, estamos a ti. Digo, familia que vive cerca de estos lugares que fueron severamente atacados y está orando: Señor, tú metes tu mano, tú los guardas. Y esta tormenta va a pasar. Y después dice la palabra que después de la tormenta viene la calma, viene la bendición de Dios. Por eso quiero dejar contigo esta palabra. Y quiero terminar esta reflexión con ustedes, dejando este himno precioso del hermano Renán Caría que se llama Paz en la tormenta, que espero para ti traiga esa fortaleza que has estado esperando. Y si has estado pasando por estos momentos, esta palabra no llega a ti por casualidad. La sentí de Dios enviártela en esta ocasión. Y espero que el Señor traiga fortaleza para unos y otros, de una u otra manera. No me siento ni vencedor ni perdedor en esto, me siento como un hijo de Dios. Y le estoy clamando al Señor por un país al que amo y en el que vivo, como también le pido por el de ustedes. Señor, tú eres un Dios de amor, eres un Dios grande, y tú nos tienes en tus manos. Tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Y estás consciente de que estos momentos de angustia lo pasaremos todos, estos momentos de temor, estos momentos de aflicción. Y esa tormenta, cuando pareciera que ya nos vamos a hundir, cuando pareciera que no habrá una salida, allí vemos tu mano y vemos tu ayuda. Bendícenos en todo tiempo. Bendigo mi país, bendigo Venezuela, cada familia, Señor, en todo el territorio nacional, cada familia, niños, jóvenes, adultos. Tú proveerás su mesa, tú traerás tu paz y tu misericordia,
traerá, Señor, a todos nosotros la confianza de saber que nuestro país está en tus manos. No es la dirección política de ningún líder, está en tus manos. Tú eres el que puedes hacerlo. Y por eso en ti confiamos y lo creemos. Y seguimos esperando en ti. Danos de tu fortaleza cada día y ayúdanos a ser, Señor, buenos oidores, pero que también hagamos lo que tú nos has enseñado. Lo dejo todo en tus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, dejo esto contigo, que sentí de Dios compartirlo con ustedes. Y si te es de bendición, compártelo con otros. Y si estás en frente de un Dios, quieres predicar gloria a Dios, es la palabra de Dios y se extiende de esa manera. Me gustaría escuchar a cambio, leer tu comentario, escuchar tu opinión si me lo mandas grabado. Eso me edifica a mí, me siento muy fortalecido con ello de todo esto. Que Dios me lo bendiga. 0412-726-9831. Ese es mi teléfono. Escríbeme ya a mi WhatsApp o a mi correo herdetcarlos@gmail.com, donde a través de YouTube también se está enviando esta misma reflexión. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y será hasta la próxima semana. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela
algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Hay esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.